Grabar, compartir. Listo. Todo. Buenas tardes. Tardes. Buenas tardes para El todos. grupo de nosotros está compuesto por Alejandro, Camilo y Natalia. Nos tocó el ciclo Dice. Buenas tardes, compañeros. Les voy a exponer sobre la historia del ciclo diésel el día de hoy. Empezamos pues por la historia del motor diésel, ¿sí? El motor diésel fue inventado en 1893 por un ingeniero alemán llamado Rudolf Diesel. Por el apellido de él, pues se le colocó a estos motores ese nombre, ¿sí? ¿Qué es el motor diésel? El motor diésel es una máquina térmica en la cual funciona a base de calor, ¿sí? Ahorita más adelante la compañera va a explicar el tema de los ciclos, pero básicamente el motor lo que genera es ingreso de un aire, el cual se eleva a altas temperaturas y gracias a eso genera la facilidad de generar movimiento o mecánica a través de este. Básicamente eso es lo que se genera en el tema de los motores diésel. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo funciona un motor diésel? El funcionamiento más que todo. Pues básicamente se trata de un motor térmico de combustión interna. Alternativa, este es con autoencendido. Gracias a las altas temperaturas derivadas de la comprensión del aire en el cilindro. La principal diferencia pues del motor de gasolina reside principalmente en que los motores diésel no necesitan chispa para encender, sino que cuentan con bujías que van subiendo la temperatura a la cámara de combustión. Acá podemos ver las partes pues, de un motor. Un motor diésel opera en 4 tiempos. Tiene básicamente los mismos componentes del de gasolina. Entre los elementos, este está conformado por lo que son los segmentos, el bloque del motor, la culata, el cigüeñal, el volante, los pistones, el árbol de levas y el cárter. Listo. El ciclo diésel va compuesto por cuatro tiempos, que sería la admisión, comprensión, combustión y escape. La admisión. En este primer tiempo, el pistón efectúa un primer desplazamiento desde el punto muerto superior al punto muerto interno, aspirando solo aire. Este aire pues pasa por lo que es el colector y la válvula de admisión, que esta se abre instantáneamente, permaneciendo allí lleno, o sea, permanece el volumen del cilindro lleno. La muñequilla del cigüeñal, que es como la bolita que aparece ahí en 180 grados, gira. Al llegar al punto muerto interno, se cierra la válvula de admisión. Esa sería como la primera etapa del ciclo. Seguimos con la comprensión. En este segundo tiempo, todas las válvulas están cerradas y el pistón se mueve hacia arriba en el cilindro comprimiendo el aire. A medida de que se comprimen las moléculas de aire, estas van aumentando la temperatura, que tiende a subir a 600 grados. La muñequilla del cigüeñal gira otros 180 y completa la primera vuelta del árbol motor. Este aire es comprimido hasta ocupar el volumen correspondiente a la cámara de combustión y alcanza presiones elevadas. Nata, se le apagó el micrófono. Nata. Nata. Yo creo que no nos escucha. Se apagó el micro, Nata. Y ahora sí. Hola. Se le había... Había apagado el micro. ¿Y hasta dónde me escucharon? Hasta que el pistón sube con el aire en compresión. Ah, volvió y se le bloqueó. Resumo como la última parte de compresión. El aire es comprimido hasta ocupar el volumen correspondiente a la cámara de combustión y alcanza presiones elevadas. ¿Sí? Entonces ya seguimos con la parte de combustión, que es la tercera etapa.
Al final de la compresión en el pistón del punto muerto superior se inyecta el combustible en el interior del cilindro con la bomba de inyección a una presión elevada. Durante el tiempo que dura la inyección, el pistón inicia su descenso, pero la presión del interior del cilindro se mantiene constante, debido a que el combustible que entra se quema progresivamente a medida que entra el cilindro. Y así se va aumentando el volumen que genera el desplazamiento del pistón. La etapa sería el escape. Durante este cuarto tiempo, el pistón que se encuentra en el punto muerto interno es empujado por el cigüeñal hacia arriba, forzando la salida de los gases quemados, o sea, de la atmósfera, por las válvulas de escape. La muñequilla del cigüeñal efectúa otro giro de 180 grados, completando así las 2 vueltas del árbol que corresponde al ciclo completo del trabajo. En este punto se abre la válvula de escape y los gases quemados salen al exterior. El pistón no se mueve, por lo que se considera un proceso a volumen constante. Estas otras diapositivas Camila, adelantas por... Ahí se puede ver que va... Se hace el motor. Sí. No. Esta es como otra imagen adicional. Listo, compañeros. Acá vamos a ver las características y diferencias del ciclo diésel. Hay un ciclo, un motor totalmente diferente, que es el motor Otto o el motor de gasolina, que es el tradicional o el común, ¿sí? El que anteriormente pues estaba manejando. Esto hay unas comparaciones que se pueden hacer entre estos dos motores, que acá lo estamos validando. Digamos que las diferencias son que el motor diésel, el consumo de gasolina es mucho menor, obviamente, por el tema de la capacidad que tiene en quemarse al momento de generar el calor, como lo decía la compañera. Básicamente el motor, lo que hacen los pistones es generar el ingreso del aire, comprimirla para subir a altas temperaturas, y el inyector lo que hace es ya dar una chispa de gasolina, al cual eso se enciende, ¿sí? Entonces esto genera menor consumo de gasolina, ¿sí? El combustible pues es una diferencia. El combustible del diésel es gasoleo, pues el otro es de gasolina normal, ¿sí? El precio, pues obviamente la gasolina sale un poco más económica por el tipo de combustible que se realiza, pero digamos que el tema del combustible en cuanto a precio del diésel es un poquito más alto, ¿cierto? Pero en el cambio del aceite, o sea, tiene unas ventajas y unas desventajas. En el cambio del aceite, pues puede tener mucho más kilometraje, puede andar uno más tranquilo con el motor en caso de uno tener un carro, puede andar más desplazamientos, pues tiene una capacidad de 22 kilómetros, para no hay necesidad de cambiar el aceite pues al motor. Lo principal está pues acá el tema de la contaminación ambiental. El momento del motor diésel, al generar ese ciclo, no está generando contaminación al aire puro, porque el motor a gasolina, cuando está expulsando el aire que está dentro del pistón, está botando aire con gasolina. Eso es lo que genera pues contaminación, ¿sí? El motor diésel no genera pues tanta contaminación. El tema del encendido, el encendido del motor diésel es por una inyección eléctrica, el otro es una bujía. La bujía es una chispa que se genera ahí en el pistón. La potencia acá está relacionada pues al cilindraje. El peso del motor diésel es un poco más pesado por el tema de que toca manejar varios pistones, es un poco más robusto el motor diésel y genera un poco más ruido por el tema del diseño que ellos manejan. Acá más o menos les voy a dar una idea. La diferencia más grande entre el motor diésel y el motor de gasolina es el que genera pues el estallido la potencia. Acá en el motor diésel está el inyector, que es el amarillo que vemos acá. Cuando el aire está con el pistón arriba, que está en compresión, él bota un poco de gasolina, y ese es el que al momento de estar con el aire comprimido a altas temperaturas, él genera
la explosión, por decirlo así, y él es el que baja el pistón, ¿sí? En el motor de gasolina se es con una bujía. No sé si habrán compañeros que tienen carros viejitos, por lo general en el motor se ven la partecita delante de la bujía que se ve cuando ya está desgastada. Eso es electrónicamente, cuando el aire se comprime, lo que entra ahí al pistón es un aire con gasolina, por decirlo así. El pistón o la bujía, mejor dicho, lo que hace es encender la gasolina para que ésta ya genere la explosión, ¿sí? Y como vemos acá, acá al lado derecho, la parte de arriba es como el ciclo de la gasolina. Acá arriba vemos que entra aire y gasolina, que es la combinación pues, que necesita el motor de gasolina para poder ser encendido por la bujía. En cambio, el de diésel ingresa al aire totalmente natural, que al momento de ser comprimido lo sube a altas temperaturas, y lo que hace él con la gasolina es terminarlo de incendiar. Esas son como las diferencias y características de cada uno de los motores. Compañero. Bueno, compañeros, por eso vamos con las ventajas pues, del ciclo diésel. Bueno, la primera ventaja sería como el consumo, el combustible más barato. Pues hay que dejar claro que en el precio de entrada del vehículo de diésel a veces es mucho más caro que uno de gasolina, dependiendo del vehículo. Sin embargo, una ventaja económica real puede estar en el precio del combustible. Según el Ministerio de Minas y Energía, en ciudades como Bogotá, Cali o Medellín, el precio de la CPM puede ser entre 500 y 700 pesos más barato por galón. En Cúcuta la diferencia puede llegar a ser casi hasta de 1.000 pesos. Bueno, otra sería menos consumo. Los vehículos diésel en general tienen una mayor eficiencia en el uso de la energía a comparación pues, de los vehículos de gasolina. Esto da mucho provecho en temas de consumo, gastan menos combustible y entregan mucho más trabajo. También pues por acá tenemos que de mejor desempeño. Bueno, el mejor desempeño por su misma construcción y porque tienen una variación en el ciclo termodinámico, los motores diésel tienen mucho más torque que un motor a gasolina. Si se comparan dos motores iguales en diámetros y cilindros y valores, la diferencia en el torque se hace mucho más evidente. Según el experto, es porque los motores diésel se usan más como para cargas pesadas. La ventaja que tiene el diésel sobre la gasolina es para las personas que buscan vehículos utilitarios pues, como para aprovechar el gran torque que tiene estos motores diésel. Por ejemplo, personas que tienen que movilizarse como en un bote, el diésel va a ofrecerle muchas más propiedades y ventajas sobre la gasolina, porque pues se puede utilizar a bajas revoluciones, no se va a tener que acelerar tanto pues para sacar el máxima potencia de este motor y pues sí, y sería como un motor más seguro. Bueno, por aquí hay uno que dice pues que unos mitos sobre pues, el motor diésel. Dice que según el ingeniero Porsche, antes se decía que el motor no se podía apagar antes de cierto tiempo para que se enfriara o también tocaba esperar el ralenting para que la turboalimentador bajara pues las revoluciones y fuera a apagarlo. Hoy en día ambos son muy parecidos, los de gasolina, y no necesitamos de esos trucos eh, hoy diariamente. Bueno, seguimos con las desventajas. Bueno, por aquí tenemos las desventajas del motor diésel. Pues sería como un mantenimiento especializado. Dado que las piezas de un motor no son tan comunes como los de la gasolina, se requiere un mantenimiento especializado, generando un incremento en el costo del mantenimiento. Lo anterior se ve a que los técnicos y mecánicos que a pesar en el mantenimiento de un motor diésel deben especializarse y atender bien el funcionamiento y sus características para repararlo. Otra desventaja es cómo trabaja este motor en temperaturas frías. Como sabemos, el motor diésel trabaja con elevaciones de la temperatura de los gases y el combustible para su funcionamiento.
Como en los lugares de climas fríos puede ser un inconveniente al estar demasiado frío el motor. Puede generar complicaciones como en el arranque y pues en el arranque para ponerse en marcha. Otra desventaja pues es que el ruido. En este tipo de motores, por naturaleza de sus componentes, al momento de funcionar genera mayor ruido pues, que un motor de gasolina. Lo anterior se puede ser molesto en algunas personas que ruedan los vehículos. Sin embargo, a pesar de ser más ruidosos a pesar de ser más ruidosos, con los ruidos de la ciudad y ambiente, pues no es tanta la diferencia al motor de la gasolina. Otra desventaja del motor diésel es el peso. Los motores diésel, al ser robustos y realizar trabajos como para mover cargas pesadas, son mucho más pesados que los motores a gasolina. Después se tiene en cuenta que eh, lo que busca es como tener un motor potente pues, para poder mover cargas grandes. Pues, a pesar de tener un mayor peso, se justifica con la cantidad de transporte que se puede utilizar para esto. Bueno, seguimos con las aplicaciones en la industria. Bueno, para la aplicación en la industria, aquí como podemos ver, está como la maquinaria pesada, como serían tractomulas, volquetas, camiones, también en la agricultura, con las motobombas para las riegas, camiones de carga, colectivos, también están los automóviles de turismo y de competición, vehículos comerciales, industriales, propulsión ferroviaria. Por acá tenemos grupos, pues también tenemos motores que son como grupos generadores de energía eléctrica, que son centrales eléctricas y emergencia. Por un lado tenemos accionamiento industrial, que es lo que son ya motobombas, compresores y motores estacionarios. Listo. Listo, muchas gracias a todos. Eso fue pues, el tema que nos tocó, el tema de los ciclos diésel. Muchas gracias, muy formal.